come. Padre, una vez más estamos tan We agradecidos ask de the venir. anointing again Te pedimos tu unción otra vez. as we come to talk about this most holy, Holy A Spirit. medida que venimos a hablar acerca de este Espíritu Santo, Help Santo, us to speak in here. ayúdanos para hablar y para oír. We bind every hindering force Atamos toda fuerza oculta and believe, oh most holy y God, te pedimos que Espíritu Santo, that you'll make yourself real here que tú te today. vas a hacer real a nosotros In ahora. the name of Jesus, En el nombre de Jesús. amen. Amén. Amen. Amén. We're going to read in Romans chapter 8, Vamos a leer Romanos capítulo 8, just the first 5 or 6 verses. solo los primeros 5 versículos. Our lesson, Nuestra lección, the inheritance of the Spirit field. la herencia de la llenura del Espíritu. We're talking about the Holy Ghost, Estamos hablando del Espíritu Santo and we're looking at what we've truly inherited from God y estamos hablando de lo que en realidad hemos heredado de Dios when we receive this Holy Spirit. cuando recibimos ese Espíritu Santo. And remembering this is only for the believer. Y recuerden que esto es solo para el creyente. The Spirit of God El Espíritu de Dios is the rightful inheritance of every believer. es la herencia verdadera de todo creyente. It is the will of God Es la voluntad de Dios. that every born again child of God Todo creyente nacido de nuevo be filled with the Holy Spirit. sea lleno del Espíritu Santo. Now we read in Romans chapter 8, Ahora leemos Romanos capítulo 8, the first 6 verses. los primeros 6 versículos. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. I want you today read the entire chapter here of Romans 8 sometime today. Quiero que el día de hoy ustedes lean todo el capítulo 8 de Romanos. For here in Romans chapter 8, Porque aquí en Romanos capítulo 8 we have the fullest exposition of life, tenemos la exposición completa de la vida which comes through the Spirit of life in Christ Jesus. que viene a través del Espíritu de vida en Cristo For the Jesús. law of the Spirit of life in Christ Jesus Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús has made me free, me ha librado from the law of sin and death. de la ley del pecado y de la Not muerte. trying to be free. No estoy tratando de ser libre. That law of spirit and life Esa ley del Espíritu de vida that's in Christ que está en Cristo has made me free ya me ha hecho libre for what the law could not do, para lo que la ley no podía hacer in that it was weak through the flesh. en aquello que era débil a través de la carne. God sending his own Son in the Dios- likeness of sinful flesh, Dios enviando a su propio Hijo a la carne pecaminosa, condemned sin in the flesh, condenó al pecado en la carne so that you and I could be free. para que tú y yo seamos libres. It is the character of the believer's inheritance in the Spirit. Es el carácter de la herencia del creyente en el Espíritu. The Spirit is life. El Espíritu es vida, It's God's life. es la vida de Dios. And when I receive that life, Y cuando yo recibo esa vida, I receive into my being what God is. yo recibo en mi ser lo que Dios es. I don't become God. Yo no vengo a ser Dios. There have been silly people that said that. Han habido gente tonta que ha dicho esto. We're never going to become gods. Nunca llegaremos a ser dioses. Mormons believe that. Los mormones creen esto. But we receive the life of God. Pero nosotros recibimos la vida de What Dios. God is comes in us. Lo que Dios es viene a nosotros. The Apostle John said, that which is born of God El apóstol Juan decía, lo que es nacido de has Dios the nature of God within him. tiene dentro de sí la naturaleza de So Dios. by faith, Así que mi fe, I understand yo entiendo, that I have faith. por fe yo entiendo, I have love. yo tengo fe, yo tengo All of amor. these are part of the life of Y God. todo esto es parte de Dios. That love of God is shed abroad in my heart by the Holy Ghost. Ese amor de Dios es derramado abundantemente en mi corazón por el All Espíritu of this Santo. is in the Spirit of God. Todo esto es en el Espíritu de Dios. I have faith. Yo tengo fe. Faith is a fruit of the Holy Spirit. La fe es un fruto del Espíritu Santo. So I don't struggle to have faith. I have faith. Así que yo no lucho por tener fe, yo I just tengo must fe. learn to walk in the Spirit of God. Simplemente tengo que aprender a andar en el Espíritu de Dios. With this Holy Ghost, Con este Espíritu Santo, I have God's life. yo tengo la vida de Dios. And it is this life that makes me free. Y es esta vida la que me hace libre. Because this life is Christ. Porque esta vida es Cristo. And as I learn to walk in it, Y mientras yo aprendo a
andar en eso, I'm free. soy libre. This is what Paul meant in the book of Hebrews chapter 6. Esto es lo que Pablo quiso decir en Hebreos capítulo 6. He said, let us go on to perfection. Él dice, vayamos, prosigamos a la perfección. Not laying again the foundation of dead works, No viendo otra vez el fundamento de las obras muertas, of repentance unto sin. de arrepentimiento al pecado. All he's saying is, Todo lo que él estaba diciendo era, don't live your life where you got to get saved again every 2 weeks. no dejes tu vida de tal forma que tengas que ser salvo cada 2 semanas. Go on to perfection. Prosigue a la perfección. So that this life that we've received, God's life, De tal forma que esta vida, la que hemos recibido, la vida de becomes Dios, our life. venga a ser nuestra vida. And we can say then, for me to live Y podamos decir entonces, para mí el is vivir for Christ to live. es Cristo. So to overcome Entonces para vencer, is to replace one life with another life. vencer quiere decir reemplazar una vida por otra. And the Holy Ghost is God's gift of his own life Y el Espíritu Santo es el don de Dios de su propia vida to the believer. al creyente. God gave me himself. Dios me dio a sí mismo. So with the Holy Spirit, Así que con el Espíritu Santo there is within me hay dentro de mí all the gifts of the Spirit. todos los dones del Espíritu. When the Bible talks about the gift, Cuando la Biblia habla acerca de el don, he's talking about the Holy Ghost. está hablando acerca del Espíritu Santo. He said to Timothy, Él le dijo a Timoteo, neglect not the gift that is within thee no aviva el fuego del don de Dios que está en ti, by the laying on of my que hands. fue puesto por imposición de manos. Now people have took that to mean Y la gente ha tomado esto que piensan que significa that Paul imparted the gift of faith or miracles or something to it. que Pablo le impartió algún don de fe o de milagros a Timoteo. But the gift Timothy received was a gift of the Holy Ghost. Pero el don que Timoteo recibió fue el don del Espíritu Santo. And when I received that gift, Y cuando yo recibo ese don, then everything of him came in. entonces todo lo que es de él vino a mí. I didn't get part of the Holy Ghost. Yo no recibí parte del Espíritu He Santo, received all of him. yo recibí todo. So all 9 gifts are inside of me. Así que los 9 dones están en mí And they can come out at any y time, pueden salir en cualquier momento, but he does it as he will. pero él lo hace como él quiere. Can you say hallelujah? ¿Pueden decir aleluya? Glory to God. Gloria a Dios. See, we understand this. Nosotros entendemos eso. Then we are not afraid to go anywhere to do anything, Entonces no tendremos miedo de ir a cualquier lugar a hacer cualquier cosa, because the weapons we have are in us. porque las armas que tenemos en The nosotros, Holy Ghost wields or uses these el weapons. mismo Espíritu Santo usa estas armas And whatever we need, it'll happen. y lo que sea que necesitemos va a suceder. So we look at this inheritance. Así que vemos esta herencia. First of all, Pentecost brings deliverance. En primer lugar, Pentecostés trae liberación. Oh, I'm glad to announce that to you. Hoy yo estoy contento de decirles esto a Sin ustedes. shall not have dominion over you. Los pecados no tendrán dominio sobre ustedes. You have within you the answer to everything. Ustedes tienen dentro de ustedes la respuesta a The todo. law of spirit and life in Christ Jesus makes men free La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús hace libre a los hombres from death, de la muerte, death by sin, la muerte por el pecado, spiritual sickness, la enfermedad espiritual, physical sickness. enfermedad física. He will quicken your mortal body. Él va a vivificar sus cuerpos mortales. That law of life in me Esa ley de vida en mí made me free from the law of sin and me death. hizo libre de la ley del pecado y de la muerte. That was that law you have in the Old Testament. Esa era la ley del Antiguo Testamento. Because what it couldn't do because of weakness of the flesh, Porque lo que no podía hacer a causa de la debilidad de la God carne, has now done by this law of life. Dios ahora lo ha hecho por esta ley de vida. Where the Spirit of the Lord is, there is liberty. Donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Oh, hallelujah. Aleluya. There's liberty. Hay libertad. He is the Spirit of power. Él es el Espíritu de poder. And the first demonstration of power Y la primera demostración de poder is emancipation. es la emancipación. You walk out a free man or a free woman. Sales como un hombre libre, una mujer libre. Walk in this, he says. Anda en esto, And dice. you'll not be victimized by the flesh. Y no vas a ser victimado por la carne. Walk in this, Anda en esto and you'll walk on the devil. y andarás sobre el diablo. Walk in the Spirit. Anda en el Espíritu. You can do whatever I've called you to Tú do, podrás hacer todo lo que yo te he llamado a hacer. because you will be what I've called you to be. Porque tú serás lo que te he llamado a So ser. the first work of the Spirit's power Entonces la primera obra del Espíritu de poder is emancipation. Set me free. es la emancipación, me hace libre. Oh, it's wonderful to be free. In Oh, es maravilloso ser libre en el Espíritu. He breaks the power of cancel sin, Él rompe el poder del pecado cancelado and there is no bondage from which he cannot deliver. y no hay ninguna atadura de la cual Él no nos pueda librar. If you desire to be free, Si tú deseas ser libre, you can be free. tú puedes ser libre. You see, the unpardonable sin
sin Ustedes ven, el pecado imperdonable is not a special act of deed of the soul, no es un hecho o una acción específica del but it alma, is a condition of the heart. sino que es la condición del corazón. You come where you cannot. Tú entras a donde no debiste entrar. But as long as there is that desire, Pero mientras hay ese deseo, there's nothing that he cannot liberate you from. no hay nada de lo cual no te pueda librar. No power that he cannot break. No hay ningún poder que él no pueda quebrantar. The Pentecostal message El mensaje pentecostés is a message of liberty to all who are bound. es un mensaje de libertad para todos los que están No atados. wonder it's called glad tidings. Sin duda se llama buenas nuevas. Wherever we go to invade that darkness, Donde sea que nosotros vayamos a invadir esas we do not tinieblas, have to be afraid. no tenemos por qué tener We miedo. have the answer. Tenemos la We respuesta. don't educate them out of their evil. Nosotros no los educamos para que salgan de su The maldad. church has reversed the whole order of things. La iglesia ha invertido todo el orden de las We cosas. teach ungodly people how to be religious. Ahora les enseñamos a los impíos cómo ser religiosos. But we got to raise them from the dead. Pero lo que tenemos que hacer es resucitarlos de entre los Break muertos, the powers of sin. romper el poder del pecado Then teach them how to walk with y God. luego enseñarles cómo andar en Dios. Because that new creation is born delivered. Porque esa nueva creación nace He's liberada, born free. nace libre. Now he must learn to walk and how to walk. Ahora tiene que aprender a andar y cómo andar. When we go anywhere, Y cuando nosotros vamos a cualquier lugar, we can tell men podemos decirle a los we hombres, do have the answer. tenemos la When respuesta. they prayed in the 4th chapter of the book of Acts Cuando en Hechos 4 ellos oraron for boldness, por denuedo, they weren't praying for boldness to invite somebody to Sunday school. ellos no estaban orando para que alguien que tenga denuedo venga a la escuela dominical. They were praying for a boldness Ellos estaban orando por un to denuedo proclaim this Christ like he is. para proclamar este Cristo como Él To es, say in the face of the world, para decir en la cara del mundo, we have an answer to that problem. tenemos una respuesta a ese problema. They're spending billions on a cure for AIDS. Se gastan billones en la cura del SIDA. And I say to them, I found that cure. Y yo les digo a ellos, yo he hallado esa I cura. have the answer to Yo that tengo la problem. respuesta a ese It problema. doesn't matter what you think. No importa lo que tú Oh, they pienses. say you've got a simple answer to a complex problem. Y ellos dicen, no, tú tienes una respuesta simple a un problema Say complejo. whatever you like. Di lo que quieras. Boldness says, Pero el denuedo dice, we have the answer to the situation. nosotros tenemos la respuesta a esta situación. That drug addict Ese drogadicto, got the answer to your problem. tengo la respuesta a tu I'm problema. dying with a cancer. Ese que está muriendo con I've cáncer, got the answer to your yo tengo problem. la respuesta a tu problema. That's the boldness they prayed Ese es for. el denuedo por el cual ellos oraron. Pentecost is a message of deliverance Pentecostés es un mensaje de to liberación all who are bound. a todos los atados. No bondage we can't break. No hay ninguna atadura que no No podamos sickness romper. he can't heal. No hay ninguna enfermedad que lo No pueda city sanar. he can't invade. No hay ninguna ciudad que lo No pueda librar. power he cannot No hay break. ningún poder que lo pueda He quebrantar. just needs somebody with boldness to say it. Él solo necesita a alguien con denuedo para decirlo. And somebody in this room is going to be that person. Y alguien en este cuarto va a ser esa persona. Somebody is going to hear. Alguien va a tener que oír. Somebody is going to go. Alguien va a tener que ir. Somebody is going to tell it. Alguien va a tener que decirlo. The greatest deliverance of all La mayor liberación de todas is the deliverance of the impotence of that dual nature of chapter 7. es la liberación de esa impotencia de la naturaleza doble del Hallelujah. capítulo 6. Resolve that warfare. Resolver esta batalla. Then I can do what he Y says. entonces cuando yo resuelva esta batalla yo voy a poder hacer lo que él dice. The measure of completeness is this word. La medida de la plenitud es esta palabra. There is therefore Por lo tanto, no condemnation to them that are in Christ Jesus. ahora pues no hay ninguna condenación Who para aquellos walk que están en not after Cristo, the flesh, but los after the Spirit. que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. He's a free man. Este es hombre libre. That man that walks after the Spirit. Ese hombre que anda en el Espíritu. There's nothing to condemn him. No hay nada que lo pueda He condenar. walks before God Él anda y camina delante de Dios and makes Christ known to a world. y hace a Cristo conocido y real al So mundo. Paul writing that Romans 8:1, Entonces Pablo escribiendo Romanos 8:1, at the close out of Romans 7, he said, al cerrar Romanos 7, él dice, who shall deliver me ¿quién me librará from the body of this death? de este cuerpo de muerte? Thank God.
Gracias sean a through Dios. Jesus Christ. A través de Jesucristo nuestro Señor. Then he moved into Romans 8. Y luego entró a Romanos 8. There is therefore Ahora pues, now no condemnation. no hay ninguna I'm leaving condenación. Romans 7. Yo estoy dejando ya When I Romanos 7. walk not after the flesh, Porque but ya after no ando conforme a la carne, sino conforme al He Espíritu. walked out of Romans 7 Él sa- into Romans 8. Salió de Romanos 7 y entró en Romanos A 8. free man. Un hombre libre. How was he made free? ¿Cómo fue librado? Pentecost. Pentecostés. Making Jesus real. Haciendo a Jesús real. So Pentecost brings deliverance. Entonces Pentecostés trae We're liberación. talking about the inheritance Estamos hablando acerca de la of the herencia Spirit filled. del creyente lleno del First Espíritu. of all, it's deliverance. En primer lugar, su liberación. Pentecost brings abundant life, El Pentecostés trae vida abundante, vitality, vitalidad, life. vida. Jesus came to give abundant life. Jesús vino para dar vida abundante. The gift of God is living water El don de Dios es agua viva, springing up into everlasting life. brotando a una vida eterna. Living water is water of vitality La agua viva es un agua de vitalidad, from the eternal source of life. del recurso y la fuente eterna de la vida. Pentecost brings this. Pentecostés trae eso. Out of your innermost being De su interior shall flow rivers of living water. correrán ríos de agua viva. And John said, this he taught, this he spoke of the Holy Y Ghost. Juan dijo, esto él hablaba del Espíritu You see, Santo. Pentecost brings that. Pentecostés trae A esto. river come in me Un río entra en mí that'll flow out. que va a fluir. This is the abundance of that life. Esta es la abundancia de esa vida. Not a little trickle. No un pequeño arroyo, Rivers ríos of living de water. agua viva. The water is singular, El agua es singular, but the river is plural. pero el río es plural, Meaning there's no limitation to this life. indicando que no hay límite para esta vida. Jesus said to that woman, Jesús le dijo a esa mujer, if you drink of the water I want to give you, si tú bebes del agua que yo te quiero you dar, won't ever be thirsty. ya no vas a volver a tener sed. Why? ¿Por qué? It'll be in you, Porque va a estar en ti, bringing up a well of water. brotando como un río de agua viva. Pentecost brings life. Pentecostés trae vida. The law is good, La ley es buena, but weak through the flesh, pero débil por la carne, ineffective through human inefectiva infirmity. a través de las enfermedades humanas. Paul said that the law is good, Pablo dijo que la ley es buena, but we see the weak ineffectiveness of it through human infirmity. pero nosotros podemos ver la debilidad y la inefectividad a causa de la enfermedad humana. But the Holy Ghost strengthens the inner man. Pero el Espíritu Santo fortalece al hombre interior. Oh, hallelujah. Aleluya. Pentecost comes into the believer, Pentecostés viene al creyente, strengthen the inner man, fortalece al hombre interior. and the spirit of life dwells in men, Y el espíritu de vida mora en los hombres. and they live, really live. Y los que viven de verdad viven. And doesn't know what life is till this comes in. No van a conocer lo que es esta vida hasta que viene. Rivers of living water. Ríos de agua viva. You know, that's a reason we must never sell people short on this experience. Esta es la razón por la cual nunca debemos dejar de predicar esto a las personas, Let them really receive. sino que en realidad lo reciban. They may have stammering lips, Y quizás tengan labios tambaleantes, but keep on till it's an overflow. pero persevera hasta que sea un fluir Oh, then keep it full. y luego manténlo lleno. You know, in times with great difficulties, Cuando hay tiempos de grandes dificultades. in my lifetime, I've been in places. En mi vida yo he estado en lugares. In Vietnam, when you didn't know whether you'd get out of it or not. En Vietnam, por ejemplo, cuando no sabíamos si íbamos a salir vivos o no. In places where great pressure was put on you. En lugares donde había gran presión sobre ti. But I can always remember that time. Pero yo podía siempre recordar ese tiempo. That old brush arbor, he filled me with the Holy Ghost. En ese campamento, en una campaña, el Señor me llenó del Espíritu I've been Santo. seeking God for that Holy Ghost Y yo he venido buscando a Dios por el Espíritu Santo for a year and a half. desde hace un año y medio. It wasn't a problem with God, it was a problem with me. No era un problema que yo tenía con Dios, era un problema mío. It was just hard for me to give myself to anybody. Simplemente era difícil para que yo me entregue a alguien. My father taught me that. Mi padre me enseñó esto. He said there's one born and two to take him every minute. Dice que cuando un niño Uno nacido y dos para tomar su lugar. que,
Por cada nacido siempre hay dos que pueden tomar el lugar de esa persona en todo momento. And he said, you be careful who you give your place self. Por eso él dijo, ten cuidado a quien le des tu vida. So that old self was keeping me from really giving myself. Así que ese viejo yo estaba de verdad evitando que yo me entregue. I know it's a poor analogy, but I want to give it anyway. Yo sé que esta es una analogía bien pobre, pero voy a darla de todas If you're maneras. truly born again, Si tú en realidad naces de nuevo, you're never going to be truly an overcomer without the Holy Ghost. nunca en realidad vas a ser un verdadero vencedor sin el So Espíritu Santo. if you could be perfect without him, then God wouldn't have to give him to you. Porque si tú fueras a ser perfecto sin él, entonces Dios no te lo daría. So it's a will of God that you be baptized in the Holy Ghost the same night you get saved. Así que es la voluntad de Dios que tú seas bautizado en el Espíritu Santo la misma noche que eres salvo. But I learned from my own experience Pero yo aprendí por mi propia experiencia that Pentecost is like learning how to swim, the baptism of the Holy Ghost. que Pentecostés es como aprender cómo nadar en el bautismo del Espíritu The Santo. receiving of the Holy Ghost El recibir el Espíritu Santo is like that. es como esto. You don't have to learn to swim, you can swim. Tú no tienes que aprender a nadar, tú sabes nadar. Everything can swim. Todo puede nadar. All you've got to do is quit fighting the water. Todo lo que tienes que hacer es dejar de pelear con el agua. Once you learn that, Una vez que aprendes esto, you know you can lay on the water sabes que tú puedes flotar en el agua and just move your hands slightly. y solo mover tus manos And you can lay there suavemente. for hours. Y puedes hacer esto por horas. But if you fight that Pero water, si tú luchas contra el you'll agua, drown. vas a ahogarte. And with the Holy Spirit, Y con el Espíritu if you're Santo, truly born si again, tú en realidad naces de nuevo, just give yourself to Him. solo entrégate completamente Oh, a the Él. devil moves out when you come in there. Oh, el diablo huye cuando tú entras ahí. You don't have to worry about getting something from the devil when there's something going on like last night. Tú no vas a tener que preocuparte acerca de qué hace el diablo cuando algo sucede como I anoche. mean, when that Holy Ghost come in here last Yo night, digo como cuando el Espíritu Santo vino anoche. you could see him looking over that mountain. He's on the other side, peeping over. Tú podías ver al demonio atrás de la montaña escondido. Oh, hallelujah. Aleluya. He don't want to fool around in a place like Él this. no va a querer meterse con un sitio como este. But I've been seeking, Yo he venido buscando and I've been fasting, praying. y orando And that night when God filled me, y ayunando. Y esa noche cuando Dios me I'll llenó, never forget that. yo nunca me Me olvidaré de and my eso. wife both was filled that night. Mi esposa y yo ambos fuimos llenos esa noche. They had built a little old brush arbor, we called it, but you put chicken wire over posts and put brush on it to keep the sun out. Está en el bosque, habían hecho una pequeña casita con hojas And it was only about as high as this ceiling up here. y solamente era tan alta como este pequeño techo de acá. And when he filled me, Y cuando él me llenó, I sprung up from there, yo salté de ahí and my hand went through that wire. y mi mano atravesó el techo I couldn't get it back out. y no podía sacarla ya. All of this time, Todo este tiempo I've been seeking this Holy yo Ghost. había estado buscando el And Espíritu now he's Santo come, y ahora él había venido and I'm hung up in this wire, y yo estoy ahí enredado en ese techo and the devil's about to steal it. y el diablo estaba a punto de robarlo. And I looked down, that pretty little girl of mine was talking in tongues. Y de pronto yo veo a mi hermosa mujer que estaba orando en lenguas And it flooded my soul again. y otra vez inundó mi alma. All night as I tried to lay down, I'd get up. Toda esa noche yo trataba de acostarme I pero me was on levantaba. fire with God. Estaba en fuego por Dios. It's life, really life. Es vida, verdadera vida. Oh, hallelujah. Aleluya. The spirit of life in men, give them El life. espíritu de vida en los hombres dándoles vida. They live, really live. Ellos vivieron y aquellos que vivieron de verdad vivieron. Pentecost turns weak saints into powerful believers. Pentecostés torna a los santos débiles en poderosos. People said they were drunk. La gente pensaba que estaban ebrios. They were drunk, but not on wine. Sí, estaban ebrios, pero no de vino. They were drunk on the Holy Ghost. Estaban ebrios del Espíritu Santo. Mad at the devil. Molestos con el diablo. Hallelujah. Aleluya. They live, really live. Ellos vivieron y en realidad vivieron. Pentecost makes the utmost of every faculty and gift. Pentecostés hace al máximo de toda facultad y don. Those who would have abundant life Aquellos que tendrían vida abundante must get Pentecost. tienen que tener This Pentecostés. is the answer to life. Esta es la respuesta para la We're vida. talking about the inheritance of the Spirit filled. Estamos hablando acerca de la herencia del creyente lleno con el Espíritu. Life is the best medicine for every kind of sickness. La vida es el mejor remedio para cualquier tipo de enfermedad. Life cures all ills, La vida sana toda enfermedad, ends all weariness, termina todo cansancio, conquers all death,
conquista toda la And muerte it does it all the time. y lo hace siempre, en todo el When a man tiempo. walks in that spirit, Cuando el hombre anda en este espíritu, hallelujah, aleluya, he's living the life él of está another. viviendo la vida de Dios. This is a key to everything. Esta es la clave de todo, Walking in this wonderful life. andando en esta vida maravillosa. But third, Pero en tercer lugar, Pentecost brings understanding. Pentecostés trae entendimiento. Oh, what a truth. Oh, qué verdad. There's nothing like him. No hay nada como esto. When he, the Spirit of truth, is come, Cuando Él, el Espíritu de verdad, ha he venido, will guide you into all truth. Él os guiará a toda verdad. There is an understanding comes to that heart. Viene un entendimiento a ese corazón. By the Spirit of the living God. Por el Espíritu del Dios viviente. The world wants to reject us El mundo quiere rechazarnos because sometimes we don't have all the master degrees they want us to have. porque muchas veces no tenemos las profesiones que ellos quieren que nosotros tengamos. On one occasion, En una ocasión, I have been on television all the years I was in Beaumont. We were on locally. todos los años que yo estuve en Beaumont habíamos estado en la televisión localmente. We were hated or loved Éramos o aborrecidos o because amados we preached on that television porque predicábamos en la televisión exactly what we preached in that pulpit. exactamente lo que predicábamos desde el púlpito. At another television station in town, Y otra estación de televisión en I la didn't ciudad, realize it, yo no me di cuenta, but they wanted to embarrass me. pero ellos querían avergonzarme. Later, I understood what they tried to do. Posteriormente entendí lo que ellos querían So hacer. they called up and wanted to know if I would take an hour on their television Dice que ellos llamaron y preguntaron para ver si yo quería también tomar una hora en la with televisión another minister, con otro ministro and we would together discuss some of these things. para que ambos pudiéramos discutir algunas cosas. This man was a doctor of theology, Este hombre era un doctor de teología, a graduate of several years of seminary. un graduado de muchos años del seminario. I didn't really know him, Yo en realidad no lo conocía, but when we come and had the set prepared, pero cuando yo vine y teníamos ya el set preparado, he sat down, he's smoking a pipe. él se sentó ahí fumando su pipa. Here they want me to discuss God with this man. Aquí querían que yo discuta de Dios con este hombre. So when the cameras came on, Así que cuando se prendieron las cámaras, he began to ask me a question. él comenzó haciéndome una pregunta And he used theological terms, y empezó a usar estos términos teológicos, words that long. palabras que eran así de largo. I had no idea on this earth what he said. Y yo no tenía ninguna idea en esta tierra de lo que eso quería decir. I've never heard that word before. Nunca había oído esa palabra antes. But I said to him, Pero yo le dije, Doctor, I want to answer that question. doctor, yo quiero responder esa pregunta. But I said, there's something I think you and I need to settle Pero hay algo que yo creo que tú y yo tenemos que establecer primero. before we get into such a depth of discussion that you brought up. Antes de ir a cualquier profundidad en esta discusión. I said, you mind if I ask you one question, then we'll get on with this. Si no le importa a usted, yo le voy a hacer una pregunta y después continuamos. And I leaned right over to him. Y yo me incliné directamente hacia I él. said, have you ever been born again? Y yo le pregunté, ¿alguna vez usted ha nacido de nuevo? For the next hour, the program was mine. A partir de la siguiente hora, toda esa hora, el programa fue mío ya. We never had another question. Ya no hubo ninguna pregunta. I just told him about God. Solamente le dije acerca de Dios. He had been all to the schools, Él había ido a todas las to all of the escuelas. schools. He had been to all of the schools, Él había ido a todas esas escuelas. but I've been filled with the Holy Pero Ghost. yo había sido lleno del Espíritu. I didn't claim to know anything, Yo no decía que conocía ni sabía nada. but the one in me knew everything. Pero aquel que estaba en mí sabía todo. And he'll never allow me to be embarrassed. Y Él nunca permitiría que yo sea You'll avergonzado. walk in him. Si tú andas en Él, Don't let the devil defeat you no permitas que el diablo te because you've not been ataque. able to go to somebody's seminary. Porque no puedes ser capaz de ir al seminario de otra I persona. don't take nothing away from that. You understand? Yo no le quito valor a los seminarios. But I'm saying we can't let the devil intimidate Pero us. estoy diciendo que no podemos permitir que el diablo nos intimide. Everybody can't go there, No todos pueden ir ahí. and everybody don't need to go there. Y no todos necesitan ir ahí. I think I told you how I went up into Canada, Yo creo que les dije cómo fui a Canadá. and for 1 week I lived in that village. Y por una semana yo viví en ese pueblo. 1,100 Indians, 1100 indios. right up next to the Arctic, Waskaganish. Ahí cerca al Ártico, Waskaganish. Stayed 30 to 40 below zero the whole time I was La there. temperatura era como de 50 grados bajo cero. The pastor there, El pastor ahí, an Indian, a Cree Indian,
un indio nativo. had a second grade education, Tenía educación de segundo grado, de full of the primaria, Holy Ghost. lleno del Espíritu Santo. God sent him. Y Dios lo había Said, I enviado. want you to put a church in Y le Waskaganish. dijo, yo quiero que tú pongas una iglesia aquí en Could read Waskaganish. nothing but the Bible. Y no sabía nada, solamente la Never Biblia. went with the second grade. Nunca leyó nada fuera de la Biblia, nunca pasó el segundo grado de primaria. Never saw anything like it. Y nunca vi algo como eso. 6 years he was there 6 años estuvo ahí without a convert. Without a sin convert. ningún convertido. Totally demon possessed. Totalmente poseídos todos por el diablo. Those Indians worshiped the devil. Esos indios adoraban al diablo. Many occasions they beat him and left him for dead. En muchas ocasiones le golpeaban y hasta casi matarlo. Would strip him naked, Lo dejaban desnudo, beat him, lo golpeaban leave him in temperatures 30 below. y lo dejaban ahí desnudo en temperaturas de 50 bajo His cero. family would drag him back in, Y su familia otra vez lo traía a but he casa. refused to leave. Pero él rehusó vivir. Then one day, Él rehusó salir, irse de ahí. Pero un día él predicó and the wind blew through there. y el viento sopló. Hundreds were saved. Cientos fueron salvos. When I was there, Cuando yo estuve ahí, there were 700 of the 1100 filled with the Holy Ghost. habían 700 de los 1100 llenos del Espíritu I mean, Santo. 700 adults Yo estoy hablando de 700 adultos, out of one little man de un pequeño hombre that never went but to the second que grade, nunca pasó ni el segundo grado de but he primaria, had this in him. pero tenía esto en él. The Holy Ghost gives understanding. El Espíritu Santo da entendimiento. If you're full of the Holy Si Ghost, tú eres lleno del Espíritu Santo, only He can make this book real to you. solo Él podrá hacer este libro real a ti. There's no understanding apart from Him. No hay entendimiento fuera de Él. That's the reason I throw out all other translations. Esa es la razón por la cual yo he votado todas las versiones, todas las traducciones. The NIV was translated by a professed lesbian. La nueva versión internacional fue traducida por una lesbiana. I don't believe she can know what God's saying. Y yo no creo que ella pueda saber lo que Dios está diciendo. I just stick with this King James. Yo simplemente me quedo con mi versión antigua, Reina Valera. Because I can tell you, when you go to trying to translate this book Porque cuando tú quieres traducir este libro so that the carnal mind can para understand que it, la mente carnal lo entienda, you're looking for demons somewhere. entonces estás buscando demonios en algún lugar. This Holy Ghost alone can give understanding. Este Espíritu Santo solamente puede dar entendimiento. Where in the world did Peter get that message he preached on the day of ¿En Pentecost? dónde es que Pedro consiguió ese mensaje que predicó en Pentecostés? He's always surprising us with what he knows. Él siempre nos sorprende con lo que él sabe. Who taught him? ¿Quién le enseñó? How did he know the hidden meaning of prophecy? ¿Cómo entendió el significado oculto de la profecía? How did this ignorant fisherman ¿Cómo es que este pescador ignorante come to understand the philosophy of history vino a entender la filosofía de la historia? so that he can say with a certainty, this is that? Para que pueda decir con certeza, esto es aquello. How did he know the meaning of the cross ¿Cómo es que él supo el significado de la and cruz? discover the explanation of the resurrection? Y descubrió la explicación de la The resurrección. only explanation, La única explicación, the Spirit of truth is come. el Espíritu de verdad había venido. In that day, Jesus said, you'll know. En aquel día Jesús dijo, vosotros sabréis. He came, Él vino, Peter knew. Pedro supo. He had no doctorate of theology, Él no tenía ningún doctorado en but he teología, knew pero sabía what the doctors didn't know. lo que los doctores no sabían. Oh, hallelujah. Aleluya. Thank God for the Holy Ghost. Gracias a Dios por el Espíritu I'm Santo. here to tell you He's everything you need. Yo estoy acá para decirles que Él es todo lo que ustedes necesitan. The Spirit Himself is our El witness. Espíritu mismo es nuestro testigo. He is coming, we know. Él ha venido y nosotros sabemos. We know the world is redeemed, Nosotros sabemos que el mundo está redimido. therefore travails in hope. Por lo tanto, hay esperanza. We know all things work for our good, Nosotros sabemos que todas las cosas obran para nuestro so we bien. can give thanks in all Así que things. podemos dar gracias en todo. We know and are not as others in this day of adversity. Y nosotros sabemos, y no como otros, en este día de We adversidad. know God. Conocemos a Dios. We know the devil. Conocemos al We diablo. know man. Conocemos al We hombre. know where we come from. Conocemos de dónde hemos And we venido. know where we're Y going. conocemos a dónde So we vamos. can shout anyhow. Así que podemos gritar. Hallelujah. ¡Aleluya! Thank God for the Holy Ghost. Gracias a Dios por el Espíritu Santo. We know at the last we'll be saved, Finalmente sabremos que seremos salvos and we know in that day y sabremos en aquel día we shall stand before the que Almighty, estaremos de pie delante del Todopoderoso, approved in Christ. aprobados en Cristo. We know that nothing
Sabemos que nada shall separate nos us separará from the love of God which is in Christ. del amor de Dios que está en Cristo Jesús. He makes men wise with wisdom from above. Él me hace sabio con sabiduría de lo alto. And not devils, not demons Y los diablos o los demonios can separate us from that love. no nos pueden separar de ese amor. I spent 4 years in the military Yo estuve 4 años en el ejército, in World War II. en la Segunda Guerra Mundial. 3 years in the Pacific, 3 años en el Pacífico, fighting with the Japanese. luchando contra los japoneses. 3 years of hell. 3 años de infierno. We'd lose men. Habíamos perdido hombres, muchos And they hombres. were always bringing replacements. Y siempre traían reemplazos. Had all kinds of religious people. Había todo tipo de gente I religiosa. knew nothing about God. Yo no sabía nada de Dios. I was a sergeant for the last year and a half. Y el último año y medio yo era sargento. And I had always people coming. Y yo siempre tenía gente que venía. And they always wanted me to go to church when they'd have a meeting. Y siempre cuando había un pequeño lapso, una reunión, querían que yo vaya a la iglesia. But I saw it done nothing for them. Pero yo les dije, yo no hago nada, yo no he hecho nada por ellos. Pero yo vi que eso no hacía ningún cambio en ellos. If they had any liquor, they drank it like I did. Porque ellos seguían bebiendo el licor que yo bebía. So I never really saw anything that Así made que me want to know. yo en realidad nunca vi nada que me haya hecho desear eso. But they sent in some replacements. Pero enviaron algunos reemplazos. And they gave me a young man, 18 years old. Y me trajeron un joven de 18 años. He was made just like you'd made him if you'd sculptured him. If you'd have just made a statue. Él era como una escultura. He wore about a 30-inch waist Él tenía una cintura de 30 pulgadas and about a 44 coat. y una espalda de como 44 pulgadas. He is a fine, good-looking young man. Era un hombre muy simpático, muy bien Of course, the parecido. Marine Corps kept that hair cut short. Y siempre, obviamente, pues como marino tenía que mantener su cabello bien When I corto. met him, he had a New Testament in his pocket. Y cuando yo lo conocí, él tenía un Nuevo Testamento en su bolsillo. When I signed him to his tent, Y cuando yo lo asigné a su I carpa, went to my tent. yo fui a mi carpa. And about 15 minutes later, the corporal from that tent came to me. Y luego de 15 minutos, el teniente de esa carpa vino a mí. He said, Sergeant, what are we going to do with that young man you give us? Él dijo, sargento, ¿qué vamos a hacer con ese joven que nos ha dado? I said, what do you want me to do with Y him? yo le What's dije, wrong? ¿qué cosa quieres que haga con él? ¿Qué hay de malo? He said, well, he came in, Bueno, él vino, sat on his bed, se sentó en su cama, opened up that little book, abrió ese pequeño libro and sat there and read it. y empezó a leerlo. And now said he knelt down by that cot Y ahora está arrodillado. and said you can hear him all over the tent. Y puedes oírlo en toda esta carpa. I said, well, there's no rule against praying. Yo le dije, no hay ninguna regla en contra de la oración. Not anything I can do about it. No puedo hacer nada al respecto. But the next day, Pero el siguiente día, we had a dice game in the street. tuvimos un juego de dados en la calle. I lost $200. Yo perdí $200. I was mad. Yo estaba molesto. And I walked away, Así que yo me fui and he was sitting under a coconut tree reading that Bible. y él estaba sentado bajo un cocotero leyendo ese libro. And I said something I know was real smart. Y yo dije algo que en realidad sabía que era muy sabio. I said something to him about being a fool in religion. Y yo le dije algo a él acerca de ser un necio en la religión. And he stood up all 6'2" of it. Y él se levantó todo su 1,90 m. He took that Bible, Tomó ese libro, put that little marker in place, puso su marcador en su lugar, closed it very deliberately, lo cerró con mucho cuidado, put it in his pocket, lo puso en su bolsillo then put his finger on my nose. y luego puso su dedo en mi nariz He said, Sergeant, y dijo, sargento, you know this Marine Corps. tú You know this Army. Tú conoces este ejército, tú no perteneces, ni tú Let's say it ni... again, you gotta hear me. Vamos a decirlo otra vez, tienen He que put oír. his finger on my nose, Él puso su dedo en mi nariz and he said, Sergeant, y dijo, sargento, not you nor this Army ni tú ni tu ejército will separate me from the love of Christ. me van a separar a mí del amor de mi Cristo. Hallelujah. ¡Aleluya! The last time I saw him, La última vez que lo he vi, had been hit in the head. él había sido herido en la He was cabeza. holding himself, bleeding profusely. Él estaba agarrándose mientras salía toda la sangre. I never knew whether he lived or died, Yo nunca supe si vivió o murió, but I bet my life. pero yo apostaba mi vida If he died, he went to heaven. de que si él moría se iba al If he cielo.
he's walking with God, y que si estaba vivo, él andaba con he was Dios. a Pentecost believer. Él era un creyente pentecostés. We know that. Sabemos esto. Pentecost brings understanding. Pentecostés trae entendimiento. Pentecost brings a new fellowship in prayer. Pentecostés trae una nueva comunión en la oración. Likewise, the Spirit helpeth our infirmities. Como el Espíritu nos ayuda en nuestras dolencias. For we know not what we should pray for as we ought. Porque nosotros no sabemos cómo orar, But the Spirit himself sino que el Espíritu mismo maketh intercession for us hace intercesión por nosotros with groanings that cannot be uttered. con gemidos He indecibles. searcheth the heart Él escudriña el knows the corazón, mind of God, conoce la mente de Dios, because he maketh intercession for saints porque hace intercesión por los santos, according to the will of God. de acuerdo a la voluntad de Dios. Pentecost brings a fellowship in prayer. Pentecostés trae esa comunión en la That oración. is the secret of prevailing prayer. Ese es el secreto de la oración predominante. And only the Holy Ghost gives that Y ability. solo el Espíritu Santo da esa I said, habilidad. only the Holy Yo Ghost dije, gives that ability. solo el Espíritu Santo da esa habilidad. Hallelujah, hallelujah. Aleluya. Pentecost brings power. Pentecostés trae poder. That was a promise of Jesus. Esa fue la promesa de Jesús. You shall receive power. Recibiréis poder. Witnessing prevails over the enemy. El testimonio predomina sobre el enemigo. Paul said we're more than conquerors. Pablo dijo, somos más que vencedores. John ascribes the victory to the testimony. Juan describe su victoria por el testimonio. And they overcame by the blood of the Lamb Y vencieron por la sangre del and the Cordero word of their y testimony. la palabra del testimonio. Pentecost gives that witness. Pentecostés da ese testimonio. The spirit of power is given for El witnesses. espíritu de poder es dado para el testimonio. And the testimony of Pentecost was mighty. Y el testimonio de Pentecostés era poderoso. Pentecost brings the fire. Pentecostés trae el fuego. Fire is a symbol of moral passion. El fuego es un símbolo de una pasión moral. God is love. Dios es God amor. is fire. Dios es The two fuego. are one. Y los dos son The uno. Holy Ghost baptizes in El fire. Espíritu Santo bautiza en fuego. Spirit-filled souls are ablaze for God. Las almas llenas del Espíritu Santo son un fuego para Dios. They love with a love that glows. Ellos aman con un amor que permanece. They believe with a faith that kindles. Ellos creen con una fe que persevera. They serve with a devotion that consumes. Ellos sirven con una devoción que consume. They hate sin with a fierceness that burns. Aborrecen el pecado con una fiereza que They quema. rejoice with a joy that radiates. Se regocijan con el gozo que irradia. Love is perfected in the fire. El amor es perfeccionado en el fuego. And finally, Pentecost brings a passion for souls. Y finalmente Pentecostés da una pasión por las almas. Romans 8 flows into Romans 9. Romanos 8 fluye a Romanos And in 9. Romans 9, Paul said, Y en Romanos 9 Pablo dijo, I could wish myself a curse from God, yo quisiera que yo sea una maldición para Dios, that my kinsmen be saved. para que los míos sean salvos. Only Pentecost does that. Solo Pentecostés hace esto. The experience consumes in anguish and tears for the La lost. experiencia se consuma en una angustia y un lágrimas por los There's no perdidos. sterner test of grace than the attitude to the lost. No hay ninguna prueba mayor de la gracia que la actitud por los Pentecost perdidos. leads back to Gethsemane. Pentecostés nos trae de regreso a Getsemaní. Spirit-filled hearts are always tender. Los corazones llenos del Espíritu siempre son tiernos. And if this is not true of you, Y si esto no es verdad en ti, you followed the wrong spirit. estás siguiendo al Espíritu equivocado. Oh, let's stand and thank him for Pentecost. Vamos a ponernos de pie y agradecerle por Let's Pentecostés. stand. Vamos a ponernos Lift de your pie. hearts to God. Levanten sus corazones a Thank him Dios. for Pentecost. Agradézcanle por Thank him for Pentecostés. Pentecost. Agradézcanle por Thank him for Pentecostés. Pentecost. Agradézcanle por Pentecostés. Come on, praise him. Alaben, hermanos, alaben al Señor. Aleluya. Alábale, hermano. Hallelujah. Aleluya. Praise him for Pentecost. Alábale por Pentecostés. Adórale por Pentecostés. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. Aleluya, aleluya, aleluya. Glory, glory, Gloria, gloria, gloria a Dios. Aleluya. hallelujah, hallelujah. Aleluya. Levantemos nuestra mano.